Hola a todos, una vez más siguiendo esta ruta y este camino del bosque que es el pensar. Como ven, hoy voy a grabar un video de día con luz. Ahí estamos desocultando al ser. Dado que generalmente los videos los grabo en el anochecer, en la tarde, otras veces en la noche. Pero en esta oportunidad quise hacerlo de día, así que bueno, por lo menos estamos desocultando el ser, así que ahí podemos ver un poco de iluminación, ¿no? Y este último tiempo he estado leyendo, bueno, otros autores también. A mí me gusta mucho la historia, me interesa la historia más que me guste y me considero un ignorante en esa materia. Pero generalmente uno lee los clásicos de la historia, Alberto Edwards, Francisco Encina, Jaime Aguirre. Pero también creo que también a veces hay que leer cosas que son más modernas o en el sentido quizás que no acontecen directamente. Y por eso yo he escogido leer este autor chileno, Alfredo Jocelyn Holt, que es un historiador también muy interesante porque no sé si él será liberal, quizás es un prejuicio, pero al menos tiene una visión no tan conservadora un poco de la historia. Y pareciera ser que de alguna otra forma la ilustración o la época de las luces le dieron una forma a nuestro país, a nuestra nación, en el sentido de que básicamente la independencia chilena nace gracias a estos criollos que eran ilustrados, ¿cierto? Estos criollos que tienen una herencia importante en Francia, en Inglaterra, digamos, ¿cierto? Y que un poco querían desprenderse de la corona española para que esta nación sea independiente y pudiera tener su propia constitución, sus propias leyes, su propio Estado, y de esa forma se pudiera constituir como algo independiente de la corona española. Es más o menos lo que, en este caso, parte la obra de Jocelyn Holt con el siglo XIX, digamos, ¿cierto? Aparecen también la consolidación del Estado liberal, que tiene fecha entre 1830 a 1870, ¿cierto? Eh, Pareciera ser que esta es una de las épocas que más le interesan a Holt, por lo menos en parte de este libro, y también hace hincapié por el desarrollo que tuvo, y que de alguna otra forma también podría definir luego lo que es Chile en la actualidad. Porque, bueno, muchas veces hay personas que somos más románticas, digamos, y que anhelamos un poco ese Chile de la corona española, digamos, o quizás ni siquiera era Chile en términos jurídicos, si se quiere decir. Pero lo que sí podemos entender es que por lo menos gracias a esas personas ilustradas pudimos tener nuestra propia independencia en nuestra propia nación y de lo que podemos estar hablando hoy en día, de cómo se constituye esto, que fue en cierta medida gracias a los criollos, estos criollos que estaban empapados en las letras. Incluso también podríamos nombrar otros más, como que quizás que quizás que estos criollos que... Un error técnico. Estos criollos que quizás no eran chilenos, como en el caso de Andrés Bello, que también tuvo una participación importante en el siglo XIX, al menos en la fundación de la Universidad de Chile. Y bueno, aquí aparecen varias cosas que no nombra Holt en este tratado, donde claro, acá la ilustración o la época del liberalismo por lo menos también ayudó a que se destituyera esta cosa feudal, que de alguna otra forma entraran elementos del capitalismo a nuestro país, o esos elementos que hoy en día llaman neoliberal, de una forma quizás más desarrollada y exagerada, como una crítica de una nación que está, no sé si en vísperas, pero por lo menos tiene anhelos de ser un país de primer mundo. Y aquí aparecen varias preguntas, o sea, ¿qué es una aristocracia? ¿Qué es una oligarquía? ¿Cómo se constituyen estas? ¿Cuál es el espíritu fundamental de la nación y cómo Chile se funda? Muchas veces se atienden al historiador del siglo XX, Mario Góngora, que también tenía una visión un poco ambigua en términos ideológicos. Muchas veces este historiador se relaciona con un pensamiento más nacionalista. Sin embargo, él perteneció al Partido Comunista, tengo entendido que también fue católico.
incluso tuvo una cierta tendencia al liberalismo. Entonces yo creo que en otra forma eso define también su inquietud intelectual y espiritual, la del señor Góngora, que siempre estaba buscando una respuesta a lo que es Chile, a la fundación del Estado Nacional, y que creo que eso es mucho más admirable que abrazar una ideología o una forma estática fija de poder comprender e interpretar en términos políticos la situación nacional. Entonces, como le estaba diciendo, aquí también Holt nos habla un poco de las congregaciones que llegan a Chile, estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, con los mercedarios, con los franciscanos, con los agustinos, con los jesuitas, que los jesuitas cumplieron un rol importante en el siglo XVI también, el siglo XVII, donde el aporte cultural que ellos realizan en este país es formidable. Ellos comienzan a levantar iglesias, a, a tener estos talleres de artesanos, de mueblería, enseñan a las personas también a tejer, al tema de la costura, de la costurería, también a las letras. Ellos también son importantes, enseñan filosofía, los jesuitas, que después son expulsados, ¿cierto? Producto de lo mismo, que comienzan a tener una influencia importante culturalmente en este país, o de lo que era en ese sentido lo que era Chile. De alguna otra forma estaban haciendo una liberación quizás de lo que para el orden católico que se estaba viendo en esa época bajo la corona española. Y quizás por eso también existe ahí la forma y el querer expulsarlos de acá. Estoy hablando solamente de forma histórica, no estoy abrazando ninguna cosa ideológica, por si acaso. Eh, Luego de esto también voy a hablar sobre filosofía también, que también es otra materia que ustedes, como bien saben, es lo que me interesa bastante. Ah, y estuve leyendo también un escritor francés, que es literato, pero también tuvo una importancia dentro de la política en el siglo XX. Me refiero a André Malraux. Él escribió una novela que se llama La condición humana, y una novela que es bien conocida en el siglo XX, así como, por dar un ejemplo, como La peste de Albert Camus o La náusea de Jean-Paul Sartre, que va como por la misma línea finalmente, ¿cierto? Y bueno, acá Malraux, que son unos diarios, ¿cierto? Es como esas memorias que él cuenta un poco cuando era joven, que estaba con su padre, su abuelo que comienza con un suicidio. Y también nos hace reflexionar acerca sobre la vida, y por eso es un libro, las primeras páginas por lo menos, que a mí me llamaron bastante la atención, sobre todo cuando habla sobre la muerte, y se pregunta qué es la muerte, se interroga él mismo, también hace una especie de interrogación colectiva, si se quiere, y también nos dice como que la muerte se asoma, estábamos amarrados a esta posada sin rutas a lo que se llama vida. Entonces también él está buscando un sentido a esta vida que parece que no tiene sentido si no se interpreta o se busca alguno, sino que más bien es una forma de condena temporal en donde el cuerpo, el cadáver, se va agotando y después desaparece. Y también hay unas preguntas como, por ejemplo, cita mucho las confesiones de San Agustín, que finalmente que acaban como un tratado metafísico de alguna otra forma. Muchas veces cuando se cita a San Agustín, se cita como para poder tener algún principio filosófico y defender de alguna otra manera el cristianismo. Y acá hay una frase que a mí me llamó mucho la atención de Malraux, que incluso se podría relacionar con Heidegger y lo que es el ser, a propósito del título de este video, que es: la verdad de un hombre es lo que oculta. El hombre es lo que hace. Y aquí, claro, quizás puede ser que la verdad del hombre es lo que va ocultando, porque nosotros nos ponemos una máscara ante el escenario de allá afuera. Esa máscara que se conoce como persona, no necesariamente como se ve constituido y se ve también actualmente conocido como los progresistas, que le llaman a la persona que tiene derechos humanos, sino que más bien al acto, a la actuación que va teniendo el ser humano dentro de las sociedades modernas, que son una actuación de poder anhelar o más bien
Más bien es una especie de poder de venderte, ¿no? O sea, de poder mostrarte como lo que no eres, pero lo que la sociedad, o por lo menos los medios de comunicación, han instalado como lo correcto que hay que hacer, lo políticamente correcto. Hacer una persona que tiene ciertas opiniones, una cierta presencia o se para de alguna forma en particular en el mundo, digamos. Y eso también es una de las cosas que se conoce como persona, entonces se ubica al ser humano desde lo correcto y no correcto, que es una moralidad que es del siglo XX, más bien del siglo XXI, ¿cierto? Que es una moralidad que a veces traspasa y que choca con lo inmoral, como por lo menos decir que los asesinos deben tener derechos humanos. Creo que esas cosas son imperdonables. O sea, me parece que la época que nos está aconteciendo es una época que roza la época de la estupidez. Y en ese sentido hay que estar preocupados, ¿cierto? Y por eso estos canales son importantes. Y por eso yo también hago estos videos, además, para poder compartir mi lectura o las reflexiones que tengo. Me han llegado algunos comentarios que he ido eliminando que yo me creo profesor o intelectualoide. Me gustaría poder aclarar un poco eso. No, yo no soy profesor, soy lector. Me gusta escribir de vez en cuando, pero yo no pretendo enseñarle algo a nadie, sino más bien estos videos son para poder recordar lo que yo voy leyendo y que si hay alguna persona que también está leyendo también puede interactuar con ella, ¿cierto? Me interesa eso, las conversaciones interesantes. Teniendo en consideración que uno está viviendo en una época donde las conversaciones carecemos de conversaciones, no me refiero a una conversación per se, me refiero a que las conversaciones que se van manteniendo actualmente son pobres, todas están ligadas a lo mismo, a la apropiación de moral, a lo que yo quiero hacer con dinero. Finalmente como que el capital o el trabajo le va dando un sentido de existencia al humano. Y eso es lo que justamente la filosofía debe tratar, porque la filosofía, como bien sabemos, aparte del camino de sabiduría o el saber en sí mismo, es una forma de poder discernir para saber qué es lo que estamos haciendo actualmente, o sea, qué son las cosas, qué son los entes, qué es el ser, qué es Dios, qué es un Estado. La teoría política también es parte de la filosofía, la teología. Entonces, un poco para poder tratar de saber en qué parada estamos e ir conociendo y profundizando todo esto que está oculto a nuestros ojos, porque como bien digo nuevamente, a propósito de la frase que acabo de citarle a ustedes, está oculto esta realidad y, o sea, la verdad, mejor dicho, los buscadores de la verdad podrían ser los filósofos también. Se nos muestra solamente lo aparente y creo que esa es la palabra justamente para poder definir lo que nos está aconteciendo, que es la época de la apariencia, la época de la imagen, el imperio de lo vacío, como dijo Deleuze, si no me equivoco. Mm. Vamos a ir a otro filósofo, Santo Tomás de Aquino, que es, bueno, lo saqué de acá, que es un compendio de la Suma Teológica. Lamentablemente no he podido conseguir este libro que es tremendo, me refiero también que es muy largo. Lo he leído alguna vez un poco en la Biblioteca Nacional. Es una maravilla ese libro que está ahí. Un volumen tenía más de 1000 páginas. Y bueno, Santo Tomás tiene varios principios y que efectivamente un filósofo que cristianizó a Aristóteles, como muchos bien ustedes saben, y que ocupa los principios de Aristóteles para poder proponer o desarrollar una teoría filosófica para probar la existencia de Dios. Bueno, y aquí lo que es importante es que en Santo Tomás, lo que estuve leyendo, digamos, es que asistir a la misa equivale a presenciar el gran sacrificio de la pasión de Cristo. Asistir a la misa actualmente, que yo a veces lo he hecho o lo hago, cuando uno va a una misa, muchas veces hay personas que o no entienden por qué van a misa, o lo hacen simplemente por una costumbre, digámoslo así. Si bien sabemos que la fe no es algo racional, porque la fe es algo que no vemos, no es algo tangible.
Incluso el mismo escritor español Miguel de Unamuno también nos mencionaba que era la fe en su tratado de la agonía del cristianismo. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la misa? Hay una especie como de catarsis de algunas personas que cuando van, que quizá hay una desesperación y una angustia ante la existencia misma, en donde nos vamos a consolar con Dios o Dios Padre. Eh, También, aquí Santo Tomás nos dice que hay tres clases de bienes que posee el hombre. Uno es la fortuna, otro es el cuerpo y el alma. La fortuna, el cuerpo y el alma. Son los bienes que poseemos nosotros como hombres o como seres humanos o hombres y mujeres para un poco a poder atender la actualidad, ¿cierto? Y aquí también dice algo también con respecto al matrimonio, que a propósito de los papas que después salieron, que abrazaron un poco esta cosa liberal o progresista, donde Santo Tomás nos dice también que el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer entre personas bautizadas. Si bien los papas actualmente obedecen un poco a este pensamiento político correcto, perdón, y no solamente ellos, sino que muchas personas que son católicas a medias, si se quiere decir, porque es imposible poder, o como católico, o como judío, o como cualquier tipo de cristianismo, usted debe obedecer a la Sagrada Escritura. Quizás probablemente tenga sus cuestionamientos, eso es evidente, pero usted cambiar, como por ejemplo lo que es el matrimonio, es decir, entre un hombre y otro hombre, eso no corresponde al cristianismo católico. Esas son cosas, modificaciones de la modernidad, que no tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Por eso es que muchos sacerdotes y muchas personas que son católicas, que intelectuales, que estudian esto, o que por lo menos se dedican a su vida o cualquier religión, deben estar en contra de estos principios, estos son principios sagrados y no son principios abstractos que nacen en la modernidad. Por eso que jamás, desde por lo menos un sacerdote o alguien que le dedica su vida a estar con Dios, puede estar a favor de esto. No hay forma de discusión, o sea, por más leyes o tratados y que se hayan insultos de retrógrados, eso no es posible. Tratar de convencer a una persona que sigue una fe. Acá también están el purgatorio. Se habla mucho del infierno, ¿cierto? Se habla del cielo. El purgatorio es un lugar intermedio en donde moran los que no alcanzan la recompensa de sus méritos. A mí me ha pasado que a veces creo que el purgatorio es un estado en donde el ser humano está a punto de morir. Y ese es un estado de agonía, de dolor, es donde estamos a punto de que nuestro ser o cadáver deje de ser, deje de estar acá. Y ahí aparece el purgatorio. Puede ser. Hay otro escritor que leí también, es un filósofo tomista también del siglo XX que se llama Jacques Maritain, y que el prólogo fue de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Este es un libro que está escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tiene una herencia un poco demócrata cristiana porque Jacques Maritain tenía un poco esa idea de la democracia, a pesar de que las democracias cristianas son muy criticadas por católicos más tradicionalistas, diciendo que no puede haber una democracia cristiana. Y porque en sí, lo cristiano no necesita un nombre que lo anticipe o lo anteceda. Sobre todo con estos políticos que son corruptos, que muchos tienden a la igualdad, a tergiversar también el dogma católico cristiano católico. Entonces, por ese motivo hay muchas personas que son de la tradición que no les gusta eso, y además que de por sí mucho católico tradicional cree en las monarquías y no en las democracias. Bueno, aquí lo que hace Maritain es buscar un poco el desarrollo de las virtudes del hombre en este ensayo, que estábamos en una época más oscura, años después del término de la Segunda Guerra Mundial, y él hace una crítica importante tanto al marxismo como al nacionalsocialismo,
que para él son dos totalitarismos, en el sentido de que tanto Hitler, Mussolini y Stalin, Lenin, todos los comunistas también, de alguna otra manera sabemos que interviene en la libertad individual de los seres humanos y que gracias a estos gobiernos muchas personas fueron asesinadas en un por un lado, en el caso de Stalin o Lenin, la Unión Soviética, donde eran discriminadas a las personas por el tema de la burguesía, el asesinato a los zares para comenzar la revolución bolchevique, a lo cual para James Baritain es algo demoníaco. Y por otro lado también con el nacionalsocialismo de Hitler, donde discrimina a los seres humanos por sus razas o etnias, y eso le parece que universalmente el cristiano debe abrazar. Y en el caso de Hitler, donde sabemos la expulsión de los judíos de Alemania en esa época, donde Hitler también culpaba la decadencia económica y social de su país, producto de los banqueros y del conocido Tratado de Versalles, que nace después de la Primera Guerra Mundial, que es un tratado horrible, hay, hay que decirlo, un tratado donde a la Alemania prácticamente se dejó inmóvil, ¿cierto? Incapacitada, que no se le permitía tener fuerzas militares, que pagó indemnización importante durante años, lo cual también provocó una inflación y pobreza increíble. Entonces, por ese motivo también que aquí tenía que nacer una fuerza para poder un poco levantar esa Alemania devastada. Mm. No así el caso de la Unión Soviética, que, como bien sabemos, desde los principios de Marx, para que naciera una sociedad comunista, según las etapas del marxismo o de Karl Marx, en la Unión Soviética tenía que haber una democracia burguesa que no había, digamos, había un zar y se saltaron esa etapa. O sea, fueron y asesinaron al zar e inmediatamente la sociedad comunista. Cuando es al revés, las democracias o las burguesías tienen que hacer la revolución para que luego exista esta etapa para seguir el comunismo, lo cual en la Unión Soviética no pasó, ¿cierto? En la Rusia bolchevique lo que pasó fue que estaba el zar y directamente van a asesinar al zar para que los bolcheviques se tomen el poder, lo cual se saltaron la etapa. Y no esperaron que las democracias o las burguesías se anticiparan con la revolución, como en la Revolución Francesa de 1789, en donde quienes fueron un poco los que, no solo los arquitectos, sino que también los que actúan, y obviamente son arquitectos, no actúan de todo, obviamente, fueron los burgueses. Los burgueses nacen con esa revolución en la Revolución Francesa, donde después sabemos todo el asesinato y las masacres que existen y la insurrección que hay también en esa época. Bueno, aquí también se han hecho. Acá sería que el progreso del espíritu, hablaba Maritain, la felicidad y la paz, la pérdida de Dios es una de las cosas también importantes del nihilismo del siglo XX, que como bien ya sabemos que en el siglo XIX lo anunció Nietzsche, lo anunció Dostoyevsky, con, bueno, en el caso de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, donde hay varios diálogos, conversaciones entre los protagonistas, los personajes que están ahí, como Iván Karamazov, está Alyosha, que es como una especie de santo, de religioso, y donde ellos tienen sus diálogos un poco existencialistas y que un poco también hacen alusión a lo que estoy hablando. Y el caso de Nietzsche, como bien sabemos, escribió varias obras en el siglo XIX, como La genealogía de la moral, él escribió el Anticristo también, Aurora, Ecce Homo, entre otras más, ¿cierto? La Cielo de Zaratustra, en donde también anunciaba un poco la pérdida de identidad de Dios, y por eso iba a aparecer, yo ya había un nihilismo, porque ahí está el hombre que vendrá de Nietzsche, que es un hombre que se concibe o se entiende al mismo como el Dios mismo, ¿cierto? Y por eso hay un nihilismo donde no hay algo superior o divino en que creer, sino más bien está ese superhombre, que no es Superman ni nada de eso, sino que es un hombre de carne y hueso, como todos nosotros, que tienen su virtud y sus debilidades. Y este hombre cree en sí mismo como si fuera un dios. Y eso pasa mucho en este siglo, ¿cierto? Si usted se da cuenta, nos vamos creyendo que somos dioses, que sabemos todo, que lo podemos con todo, que la libertad y que
y que la cosa del emprendimiento, que está muy bien, pero se nos escapa a las manos, creemos que somos inmortales, olvidamos nuestra finitud de ser humano, olvidamos cosas esenciales del ser humano gracias a esta época inmediata y que es una globalización que de alguna u otra manera nos tiene informados de forma inmediata en segundos de lo que va aconteciendo en este globo terráqueo. Y aquí también incluso Maritain dice que, pobre Nietzsche, a propósito de Nietzsche, dice, la voz fatal es la voz de la multitud, mediocridad. Porque a pesar de que Nietzsche hizo una crítica importante al cristianismo, ¿cierto? Sabemos también que a él no le gustaba la mediocridad. No le gustaba no la simpleza, digamos, pero sí él, no él se hubiese muerto o se hubiera muerto en una época como esta. Mediocridad en todo sentido, no me refiero a mediocridad, como dije en un video anterior, de que el tipo no quiere ganar más dinero, sino la mediocridad es no entender el cultivo, porque Nietzsche por eso admiró a los franceses, el cultivo del hombre, el cultivo del ser humano. Y eso se adquiere a través de hábitos, ¿cierto? Ejemplo, el cultivo o la cultura. En el siglo XVIII se entendía esto como un hombre refinado, ¿cierto? Que adquiría ciertos conocimientos como arte, música, literatura, filosofía. Todo esto se adquiere de forma diaria a través del cultivo, es decir, una persona que escucha Bach, Chopin, Schubert, en términos de música, puede ver una pintura de Miguel Ángel, qué sé yo, ¿cierto? Da Vinci, ver el cuadro, ¿cierto? Muchas veces eso se entiende hoy en día como un acto de una cosa ciútica, como una cosa actuada, porque hemos perdido la profundidad y hemos perdido la capacidad, mejor dicho, de poder de disfrutar y analizar esto, igual que una buena novela, un poemario, imagínense leer usted una novela de Tolstoy, ¿cierto? O un poemario de Baudelaire, o un poemario, no sé, el de Dante, que es mucho más difícil, o los cantos de Homero. ¿Quién lo hace? O sea, eso además requiere un esfuerzo, te exige. Igual que un tratado filosófico, leer un libro de Aristóteles no es fácil, de Santo Tomás de Aquino, de Descartes, Kant. No, ¿para qué? Si no voy a tener ninguna utilidad económica, ¿no? ¿De qué me sirve hacer eso, digamos? Y por eso es que aquí Mauritania habla sobre Nietzsche. Y bueno, aquí también cita Marx, dice, Marx transmutó el hegelianismo, salvación del hombre sin Dios, descubre un sentido más profundo, doloroso y difícil. Aquí dice, Marx transmutó el hegelianismo, a Hegel con su fenomenología del espíritu, a la salvación del hombre sin Dios. Entendamos primero, los alemanes de esa época eran todos protestantes. Hegel, por lo menos como ya hemos hablado en los videos anteriores, Hegel concebía el espíritu absoluto expresado en un estado. Es decir, Dios como camino a seguir, no como una iglesia católica, por supuesto, pero sí todas las leyes que estuvieran destinadas a que ese estado apareciera, que ese espíritu absoluto, todo eso tiene que tener una relación con la moral de Dios, ¿cierto? Con la eticidad hegeliana. Pero no necesariamente con algo sagrado, ni siquiera ir más allá, porque a Hegel le interesaba el más acá, preocuparse en el presente, en lo que estamos viendo ahora. Y por ese sentido no hablaba sobre la razón del ser histórico, ¿cierto? Donde estaban las contradicciones que iban chocando y después se van superando unas a otras. Y eso también va desarrollando los seres históricos, como él admiró a Napoleón Bonaparte. No vayamos a Hegel, ya en otro video quizás. Y bueno, los totalitarismos, aquí Maritain los define como ruso comunista, racismo nazi, odio místico contra toda sabiduría y ascetismo. Se invoca a Dios en virtud del deseo de los elementos biológicos, que en el caso de Hitler, según Maritain. Y bueno, acá dice Marx, izquierda hegeliana, que es una mezcla de Marx, Hegel y Feuerbach, que es el que escribió la esencia del cristianismo, que es otro materialista. Y aquí también citaba a Carl Schmitt y otras cosas que él lo relacionaba con el nacionalsocialismo. Tengo entendido que Carl Schmitt tuvo una relación importante con el nacionalsocialismo, pero después como que se desliga, no recuerdo bien eso. Pero era muy frecuente en el siglo XX de que escritores alemanes o rusos
o estadounidenses, ingleses, claramente podían tener su adhesión política, eso es natural. Y yo creo que el problema es cuando radica con la apropiación de moral, de que, oh, ¿cómo este puede creer eso? Sí, era lo que le estaba aconteciendo, un contexto histórico y además iba a depender de los países que ellos estaban viviendo. Creo que eso es lo que es lo importante y en ese sentido no hay crucifixión absoluta desde un partido político a otro o de una ideología política a otra. Es muy natural que la izquierda generalmente tengan esa apropiación de moral, a pesar de que actualmente los liberalismos la están desarrollando bastante, sobre todo en el discurso de que este es totalitario porque cree en el Estado. Si bien sabemos que hay ejemplos honrosos, como el señor Maduro, que es una cochinada, creo que si usted defiende ese señor, no entiendo por qué no defiende, por qué critica a otro tipo de dictadura. Pero al finalmente siempre hay una cosa como que se acomoda al discurso, que se acomoda a las ideas que uno cree que tiene, o en ese sentido, o que tiene, para poder justificar un poco lo que es o no es. Bueno, creo que se me agotó el tiempo. Voy a ir subiendo videos más seguidos. Aquí tenía un poco Aristóteles la metafísica, pero bueno, voy a seguir los próximos videos con cosas parecidas. Muchas gracias a los que ven y disculpen si no se entiende mucho, o si mi conocimiento o lo que expongo acá no es de su agrado. Pero creo que hay que leer la fuente, en ese sentido los grandes filósofos de la historia, que nos ayudan a reflexionar esta época que estamos viviendo, que es una época bien oscura, tenebrosa. Y bueno, la política también es parte, porque hay que recordar que la política es filosofía en práctica, ¿cierto? Y no en términos partidistas. Muchas veces cuando hablan de política, oh no, que me quiero meter en un partido político. No, no, no. Esto se refiere a que todas las ideologías o las formas de poder concebir el mundo tienen que estar fundadas en una ideología filosófica o política. Quizá usted no tiene idea, pero es así. Sobre todo cuando eh, tenemos una crítica a cómo está el país. Si usted critica como critica cómo está el país es porque usted tiene una concepción del mundo que cree que es mejor, ¿cierto? Porque lo bueno se supone que es mejor a lo que ya está. Y en ese sentido usted necesita fundar a través de argumentos por qué es mejor. Y todos esos fundamentos que usted va entregando efectivamente tienen relación con una cosa política, filosófica, a pesar de que usted no lea nada. Así que eso, recuerden cómo se fundó Chile. Importante. Y cortémosla con esos tontitos que creen que no leer o no saber nada y más cosas, llevarla a la práctica, es lo que nos va a llevar a un mejor mundo. Porque no es así. Muchas gracias por ver.